A ver, cuéntenos un poquito y a través de su testimonio a los oyentes, por qué Alfaro es el que decide llevar el caso Mansura ante la Corte, eh, pero tengo entendido que previo a eso llegaron a otras instancias, ¿no es así? Cuéntenos un poquito cómo es la génesis de este fallo que suspendió... Está bien, si me permite, hay una génesis y hay un contexto. El contexto es algo similar a lo que ustedes viven, ¿no? Un contexto de un gobierno feudal, de un sistema feudal que ha ido cooptando todos los poderes de la República, y hasta que terminó de someter al poder, al último bastión, que es el Poder Judicial. Y cuando lo somete al Poder Judicial, lo convierte en cómplice y mero convalidador de sus decisiones, la República desaparece y la democracia representativa deja de tener existencia. Este es el contexto que motiva de que a la reacción de que había que ponerle freno a esto. Estos sistemas feudales que ustedes lo viven, y lo vive casi todo el norte argentino y gran parte del interior, es algo que produce indignación, tristeza, pero sobre todo impotencia. No hay donde reclamar y hacer valer los derechos. Y en ese donde no hay reclamar y hacer valer los derechos, se impone la indiferencia, la apatía, el desasosiego. Se impone sobre todo la idea de que no es posible, que no te metas, de que nada va a cambiar, el que no vale la pena hacer nada. En esa instancia es donde aparecen estos chispazos republicanos, estos chispazos de lucidez que conmueven a la sociedad y obligan a cambiar el rumbo. Esto pasó a lo largo de la historia en muchas oportunidades. Y es así como acá en Tucumán, el intendente de la capital de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, decidió con el patrocinio del distinguido doctor Alberto Garay, constitucionalista de renombre y muy reconocido en Buenos Aires, y de quien me habla, iniciar una acción tendiente a evitar la postulación inconstitucional como vicegobernador de Mansur, quien había estado ya 16 años en el ejercicio del poder, 2 periodos como gobernador y 2 periodos como vicegobernador. Esto motivó, esto empieza por una acción que el propio Mansur, ante la corta dicta, ante la corta sometida que él tiene acá en Tucumán, y obtiene una declaración en un amparo donde dice que su candidatura es absolutamente constitucional y que el silencio constitucional, el silencio que guarda la norma, es inconstitucional porque lesiona sus derechos humanos. Ante tamaña barbaridad jurídica y tamaño desparpajo del punto de vista republicano, es que decidimos recurrir directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que usted sabe que por los artículos 116, 117 y 122 de la Constitución Nacional tiene la atribución y la obligación de restablecer la vigencia del sistema republicano y democrático en las provincias cuando en esta se haya producido un extravío en ese sentido. A ver, doctor, permítame interrumpirlo. Hay diferencias, obviamente, entre la Constitución de Tucumán y la de Formosa. Se repite esta cuestión de tratar de presentarse la mayor cantidad de veces que sea posible. No, la diferencia básica es que acá había un silencio, porque la Constitución decía que podía repetir, y no podía repetir sino con intervalos de un periodo, y la diferencia con ustedes es que ustedes pueden repetir siempre. Claro, acá está establecido en la Constitución que dice que puede... Muchísimo más grave el caso. No dice reelección indefinida, sino dice que pero puede ser... Pero tampoco dice que no puede... O sea, exactamente, que puede ser reelecto. El artículo 132 de la Constitución de Formosa dice que pueden ser reelectos. Exacto. Y ese poder ser reelectos sin establecer un límite temporal implica íncitamente una reelección indefinida. Claro. Esa reelección indefinida, o esa posibilidad de ser reelectos cuantas veces se desee o cuantas veces el sistema político lo posibilite, atenta abiertamente contra los principios de la democracia representativa, contra los principios de la autonomía provincial, contra los principios del sistema republicano de gobierno, pero más básicamente atenta
contra lo que ya es una norma constitucional de orden superior. Usted sabe que por el artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional, todos los tratados internacionales y las convenciones internacionales adquieren en nuestro derecho raigambre constitucional, tienen el nivel y el estatus de la misma Constitución. Por eso, toda la Convención Interamericana de Derechos Humanos y todas las convenciones internacionales hechas sobre los derechos humanos y los derechos del hombre tienen vigencia obligatoria, pues en virtud de este artículo, para todos los niveles de la República Argentina. En ese marco conceptual, en ese marco normativo, en ese marco jurídico, se ha producido una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2021, donde claramente establece que la reelección indefinida no es un derecho humano de nadie, sino que al contrario, la alternancia es un derecho de la sociedad, y que atenta contra la democracia representativa y con la forma representativa de gobierno, y atenta contra el sistema republicano, y la alternancia incita al sistema republicano la posibilidad de una reelección indefinida, porque afecta el derecho humano de las minorías, porque afecta la alternancia, y porque afecta en definitiva la genuina representatividad y conformación de una democracia, la que de otro modo puede derivar en una autocracia, que justamente es lo contrario a la democracia, y producir la pulverización de las instituciones y la prostitución de la democracia y la aniquilación de la república. En el caso de Tucumán, concretamente, que usted fue protagonista como representante legal de su cliente, la pregunta es, ¿cuándo se presentó y qué tiempo se tomó la Corte para resolver? Porque acá está en juego también esos tiempos que la Corte... Le explico desde el punto de vista jurídico. Dentro del derecho constitucional existe lo que se llama el casus, o el caso. La Corte no es un órgano consultivo, sino que es un órgano decisorio, que dirime conflictos. Para que dirime conflictos tiene que ser un caso constitucional, es decir, tiene que haber una controversia previa. Cuando existía la posibilidad de una candidatura de Mansur, no existía todavía el casus, porque no se había producido el hecho de la oficialización de su candidatura. Recién se produce el caso constitucional cuando Mansur se presenta ante la Junta Electoral y la Junta Electoral oficializa su candidatura. Esto ocurre el 19 de abril. Esto obliga a que nosotros recién podamos el día 20 promover la acción de amparo. Por eso todas las interesadas opiniones de que la Corte se tomó su tiempo y de que falló a destiempo son absolutamente erróneas. La Corte estableció las medidas adecuadas dentro de las posibilidades de los... Pero la presentación de usted fue una vez oficializada la candidatura de Mansur. Por supuesto, no, nosotros entendíamos en el primer momento que no había caso constitucional y por lo tanto no puede haber demanda válida si no hay todavía la oficialización de una candidatura. Está bien. Porque sobre hipótesis no interviene la justicia. Claro, no es. Si lo candidatean, vamos a impugnar. Que acá se plantean dudas con respecto a las presentaciones junto por el cambio ante la Corte, porque dejan un poco esa cuestión librada a si se presenta y bueno, si bien... Discúlpeme, y con el respeto de mis distinguidos colegas que hayan actuado en eso, es doctrina consuetudinaria de la Corte de la Nación de que solamente interviene ante la exigencia de un caso constitucional. Claro. Y el caso constitucional en este evento se configura recién cuando se oficializa la candidatura. Bien. Bueno, sin duda todo un tiempo político judicial diferente y dinámico, ¿no es así, doctor Moreno? No, doctor Toledo. Toledo. No, el derecho es dinámico porque es la representación de la vida misma. Y como la vida misma está tan convulsionada y hay tanta ferocidad, y bueno, el derecho también llega a su misma característica y se va adaptando y trata de adaptarse, ¿no? Y trata de adelantarse incluso para resolver los problemas. Lo importante, y acá yo quiero que ustedes lo aprecien, es que, como les decía al principio, se ha encendido una chispa que ha atravesado de forma horizontal a la sociedad argentina. Ya ha quedado demostrado que la decisión de luchar por la República, de luchar por la vigencia del sistema republicano, de luchar por la vigencia de los derechos, de luchar por el derecho que tenemos todos de vivir en una república decente, en una república normal,
se respete la división de poderes, donde haya un poder judicial independiente, donde no haya rayazamiento, donde no haya compra de voluntades, donde se priorice la libertad y la dignidad del hombre y su capacidad creativa y se fomente eso, y no que se coopte la voluntad en sistemas clientelares, prebendarios, adyectos, mientras que propio de un sistema ya feudal que deberíamos haber dejado hace rato, el pasado. Y esa chispa que ha atravesado la República en forma transversal, como les digo, Dios quiera que pueda ser encendida, que pueda encender grandes fuegos, grandes pasiones a lo largo y lo ancho de la República. Y esa pasión que exige la República, que yo creo que hoy día está llamando en forma silenciosa a los ciudadanos que confían en ella y que quieren vivir en un país distinto, en un país normal, en un país donde el trabajo y la meritocracia sean la base del crecimiento, y en un país donde los partidos políticos prioricen el trabajo y no los planes como eje central de su función. Bien, doctor Toledo, como corresponde, gracias por atender a Radio 1 de Formosa desde Tucumán, muy amable. No, muchas gracias a ustedes.